Dios les bendiga en esta tarde. Damos gracias al Señor por este privilegio hermoso, estar una vez más acá en nuestro hermoso programa. Lo hizo en ti, lo hará en mí. Esta tarde damos gracias al Señor porque tenemos una invitada muy especial. Ya en breves usted la verá y ella compartirá ese testimonio de vida poderoso, cosas que a veces para el hombre o para la mujer o para el ser humano es imposible. Podemos ver que la palabra dice que hay imposible para mí. Para Él todo es posible. Él es ese Dios que nos puede sacar de cualquier condición que nosotros estemos viviendo. Y creo, como dice el lema, si lo hizo en mí, lo puede hacer en ti. Esta tarde yo quiero leer unos versículos de la palabra. Dice ahí Salmos 103. Dice la palabra: bendeciré al Señor con toda mi alma, bendeciré con todo mi ser su santo nombre, bendeciré al Señor con toda mi alma y no olvidaré ninguno de sus beneficios. Sabemos que son vidas transformadas. Dios ha transformado nuestras vidas a través de lo que solo Él podía hacer con nosotros. El salmista dice que él recalca esta palabra y dice: bendeciré al Señor, aleluya, bendeciré al Señor con toda mi alma y bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Pero me gusta esta frase: no olvidaré ninguno de sus beneficios. Usted y yo no podemos olvidar los beneficios que el Señor ha hecho a favor nuestro. Es una bendición para mí poder estar en este programa. Lo hizo en mí, lo hará en ti. Gracias por la invitación también. Y para mí es un gran privilegio poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. A veces uno dice, bueno, yo quiero compartir solo las bendiciones que Dios me ha dado, y hablamos siempre de bendición y bendición, pero hay testimonios también de cómo nosotros en el transcurso de nuestra vida hemos pasado quizá adversidades, situaciones difíciles, y no es que vayamos a testificar que estamos pasando situaciones difíciles o que pasamos, pero es bien importante poder compartir cómo fue que el Señor nos encontró, ¿verdad? Porque a veces decimos, yo busqué al Señor, Él nos buscó a nosotros. Y en este caso, con toda seguridad, pues yo lo digo, Dios me buscó porque yo no quería saber nada de Él. O sea, a mí no me interesaba ir a una iglesia, que alguien me hablara de Dios era lo que menos me interesaba en mi vida. Entonces, por eso yo estoy totalmente convencida que Dios es quien nos busca. A la edad de 12 años, yo le entregué mi vida a Cristo. Recuerdo que hubo una campaña en la iglesia. Siempre íbamos así de vez en cuando había una campaña, ¿verdad? Como a veces es normal que cuando hay actividades en la iglesia vamos. Pues yo fui a la campaña y me evangelizaban uno, otro, hermanas, hermanos, y nada, por la misma cosa de que no me interesaba, ¿no? Pero recuerdo que el predicador dice: doy 5 minutos. Y él seguía haciendo la invitación: corre tiempo, 1. Y pasaba 1 minuto, 2, 3, 4. Cuando dice el 5, el último minuto, pues yo me levanté y dije, bueno, yo voy a aceptar a Cristo en mi corazón. Ese Cristo que tanto predican, que tanto dicen que Él es aquí, es allá, pues yo quiero comprobarlo. ¿Por qué yo dije estas palabras? Y recuerdo muy bien, fue un domingo por la noche que estaba concluyendo la campaña.
porque yo tenía tan solo 12 años, pero desde que yo tenía 4 años, es increíble, quizá pueden decir, no, una niña o un niño de 4 años ni se recuerda. Yo sí me recuerdo. Yo vivía con una tristeza en mi corazón terrible, una vida normal, nadie lo notaba. Y tal vez alguien que me conoció hace muchos años atrás dirá, no creo. Sí, yo vivía con una tristeza dentro de mi corazón, pero muchas veces nos ponemos máscaras y nos preguntan, ¿y cómo estás o cómo estás? Bien, gracias. ¿Segura o seguro? Sí, bien, gracias. Y íbamos a alguna fiesta, actividades. No era de que la tristeza que yo tenía en mi corazón era por estar que no salía o solo encerrada, aferrada a algo. No era así. Mi vida aparentemente era normal, pero dentro de mí siempre vivía con esa carga, con ese pesar dentro de mi corazón. Bueno, pues ese día que yo acepté a Cristo, esa noche, yo dije, si es verdad que Dios existe y que Dios es amor y que Dios liberta y que Dios sana y esto y lo otro, yo lo voy a recibir en mi corazón. Vamos a ver qué pasa. Acepté a Cristo. Otro día empezó aquella tristeza peor en mi vida y había algo en mí que me decía, ¿para qué lo hiciste? Como culpabilidad, como si yo hubiese quizá hecho algo tan fuerte, tan malo, para tener cargo de conciencia. Y empezaba esa situación, pasan 8, 15, 20 días, un mes y la misma situación. Luego de eso logré vencerlo y yo decía, pero ¿por qué yo sigo con esta tristeza dentro de mi corazón? Yo todavía estaba en la escuela cuando acepté a Cristo. Trataba la manera de involucrarme en las actividades de la escuela, lo mismo. Pero yo recuerdo que llega un momento y dicen, bueno, tenemos una cadena de oración. Todos, hermanos, vamos a participar, los recién convertidos también. Y había algo dentro de mí que decía, tienes que participar en la cadena de oración. Bueno, yo dije, voy a tomar de 10 a 11 la hora de oración. En el tiempo de recreo yo voy a ir a orar. Pues yo lo hacía. Toda esa semana yo estuve orando. En la hora de recreo yo salía rápido, la iglesia quedaba cerca de la escuela. Iba a ser la hora de oración. Ahí sentí alivio en mi corazón, muy tranquila, la presencia de Dios, maravilloso. Al salir de ahí volvía a la misma situación. Y así viví muchos años. Empezamos a trabajar en la iglesia, me bauticé, a llenar todos los requisitos para ser miembro activo, líder, y la misma situación. Y usted podrá decir, bueno, pero ¿por qué? Si un cristiano es libre, Jesucristo nos hizo libres, ¿sí? Yo también decía lo mismo de mí misma, y también cuando alguien a mí me cuenta, mire, yo tengo depresión. Es más, yo veo a alguien y yo digo, esta persona está pasando algo tan fuerte, y si tengo la oportunidad me acerco y le pregunto, y es correcto. Pues así vivía yo, y yo deseaba que eso saliera dentro de mí. Yo me gozaba en la presencia de Dios, y muchas veces yo quería quedarme ahí en la iglesia, quedarme y no salir de ahí. O sea, que eso fuera toda mi vida, no tener nada que hacer fuera de ahí. Era el único lugar donde yo me sentía bien. Pasan los años, luego vienen circunstancias a nuestras vidas que pues pudiéramos decir amerita de que uno se entristezca tanto como la muerte de un ser querido. Esto llegó a completar todo, y ahí yo sentí que me fui hundiendo. Llegó un momento y yo dije, bueno, aquí lo mejor es no ir a la iglesia. ¿Por qué? Yo estoy en la iglesia. ¿Cómo es posible que yo esté con esta tristeza día y noche? Lo que voy a hacer es no ir a la iglesia. Pues de repente llegan a hacer un culto a mi casa y comparte el predicador el tema Dios es. Ahí yo volví a reconciliarme con el Señor, porque reconciliarnos con Él no es vergüenza, ni es porque nosotros quizá hayamos cometido un gran pecado, no. Simplemente yo decía, no tiene sentido seguir sirviendo a Dios si yo estoy igual. Luego me reconcilio con el Señor y decido, Señor, yo empiezo de nuevo, pero por favor arranca esto de mi vida. Y era aquella lucha tan terrible.
me levantaba cuando el cielo estaba azul, celeste, despejado. Yo lo primero que deseaba era tener alas y volar y desaparecerme donde nadie supiera de mí. Llego al extremo que empiezo a perder peso demasiado. Y bueno, me traen al doctor, venimos aquí a Gualán. Y cuando entramos donde el doctor, yo recuerdo que yo empiezo a llorar. Y así de la nada, o sea, yo sentía vergüenza de por qué yo lo hacía, pero algo me dominaba a mí. Yo decía, pero qué raro que yo le perdí la vergüenza a alguien, llorar y sin motivo alguno. Luego él empieza a examinarme, mira, te duele aquí, allá, no me duele nada. Luego me dice, bueno, te tengo que pesar. Y me dice, estás perdiendo peso, llevas como 2 libras diarias. Y yo le dije, pero ¿cómo? Sí. Y me dice, empieza a hacerme unas preguntas y preguntas. Luego saca una caja de pastillas y me dice, mira, tenés que tomar estas pastillas de por vida. ¿Y qué son? Son antidepresivas. Tenés depresión silenciosa. A todo esto yo no me había enfocado a descubrir en sí qué era la depresión, pero la tristeza que yo tenía sí sabía que no era normal. Entonces empieza y salimos de la clínica y él dice, mira, ¿vivís cerca de algún río donde hay puentes, hay casas de niveles o donde vivís? No hay nada de eso. Entonces yo reaccioné y dije, ¿por qué el doctor a mí me está preguntando todo esto? Y le dije, doctor, ¿usted cree que yo estoy loca? Y me dijo, nadie está diciendo que estás loca, pero tenés una depresión. ¿No has intentado quitarte la vida? Y yo llorando, yo viéndole la cara al pastor, pero yo lloraba y no paraba de llorar. Y luego él me dice, ¿has ido con algún psicólogo? No, tampoco, porque yo no estoy loca. Ahí me molestaba y me dice, mira, no necesariamente porque uno esté loco va a una terapia. Lo que yo voy a hacer contigo hoy es como una terapia. Bueno, empieza a hacerme preguntas y todo. Pues llegó a la conclusión que era depresión. Cuando salimos de ahí, yo llorando, casi entré, llorando salí. Iba a mi casa en la misma situación. Yo me encerraba todo el tiempo, yo quería pasar encerrada, luces apagadas, cortinas cerradas, todo. Ojalá que pasara lloviendo. Yo decía, ¿por qué no llueve? Porque yo quería que todo el mundo estuviera al igual que yo, sintiendo lo mismo, como algo que no hubiera claridad, que no hubiera algo, por decirlo así, que por decir el día está soleado, pues hoy vamos a salir y qué bonito el día. No, en mí no pasaba eso. Entonces mi reclamo con Dios era, ¿por qué yo me siento así? Señor, ¿y por qué? Si tu palabra a mí me dice que tú nos has hecho libres. Y como dije al principio, muchas veces nosotros cometemos un gran error y lo primero que decimos es, bueno, si fulano o la fulana es cristiana, ¿por qué está así? Y en vez de ayudar, muchas veces vamos a dañar. En vez de acercarnos y preguntarle, disculpe o disculpa, si es tanta la confianza, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque no estoy diciendo de que Dios no haga la obra. Eso es imposible para Dios. Todo lo que nosotros le pidamos y que estemos dispuestos a abrir la puerta de nuestro corazón, Él hace lo que nadie puede hacer. Y yo seguí en la iglesia hasta que llega un momento que me invitan a ir a un viaje misionero. Y yo dije, yo estaba trabajando y lo primero era que yo ponía de pretexto el trabajo. No puedo ir. En realidad no me interesaba lo que la hermana me decía. Me entraba por un oído y me salía por otro. Llegó a tal grado que me molestaba que ella me dijera, sentía que me insistía. Pues llegó un momento que sí, ya dejé de trabajar. Y con aquella tristeza terrible, aún en el trabajo yo pasaba triste. Y recuerdo que una vez yo me embroqué encima del mostrador y como que me quedé dormida unos minutos. Y yo escuché una voz cabal a mi lado derecho y decía, avanza, avanza. Y yo desperté y volteé a ver, pero si yo estoy en el trabajo, ¿avanzar para dónde? Y yo allí mismo me puse a llorar, agarré y me encerré en el baño 5 minutos y le dije, Señor, ¿qué es esto? Hoy sí creo que yo me estoy volviendo loca. ¿Avanzar en qué? Si yo cada vez más siento que me hundo.
Principalmente cuando uno tiene un trabajo y no tiene mucho tiempo de ir a la iglesia y de estar involucrándose en las actividades. Eso fue peor para mí. Luego llega el momento que renuncié. Y cuando yo renuncio, justo en esa semana llega la hermana, una evangelista, y me dice: no está trabajando, ¿no? Ahora es el tiempo que vayamos a las misiones. Y dije yo: otra vez esta mujer. Pero bien, de tanta insistencia, alisté mi ropa y todo lo que había que llevar y nos vamos. A partir de ahí, puedo decir que mi vida cambió. Y podía decir yo: bueno, pero ¿por qué no cambió desde que vino a Cristo? Yo más creo que Dios trabaja de muchas maneras en la vida de nosotros. Me fui, recuerdo que fuimos a Nicaragua el primer viaje. Y yo no era miedo, era terror. Yo le preguntaba a muchas personas: ¿será que voy? Porque yo sentía que en ese viaje yo me iba a morir. Y yo decía: ¿pero por qué? ¿Voy o no voy? Y pasé en esa agonía. Pues llega el día que me voy. Justo cuando empiezan la evangelización, porque vamos a cantinas, a playas, a parques, a bares, lo que sea, todo. Resulta que nos mandan de 2 en 2 y nos vamos con una hermana de El Salvador y dice: les vamos a mandar para este sector a ustedes 2 con un guía. Bueno, y como a eso vamos, pues obedecemos. A todas las casas que yo llegaba, solo gente deprimida. Y yo todavía con aquello en mi corazón. A la casa que fuéramos, nos daban como una colonia, unos 10, 15 minutos y mucho en cada casa. Era increíble. Las personas, cuando empezábamos a hablarle, empezaban a llorar. Y yo decía: pero es así como yo me he sentido. Y yo lloraba muchas veces ahí mismo y decía: Señor, pero ¿por qué a mí nadie llegó y me dijo un día: ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Al menos estas personas venimos nosotros. Ellos no saben cómo andamos nosotros. Pero yo estoy entendiendo que hay gente que en sus casas están viviendo la misma situación o peor que nosotros. Pero ahora, Señor, yo necesito que hagas algo en mi vida. No es posible. Yo vengo a representarte a ti, a decir que tú eres el libertador, que tú eres el sanador y que nada hay imposible para ti. Y yo estoy sintiéndome igual que estas personas. La hermana los evangelizaba y yo oraba. Cuando era el momento que decía: mire, yo quiero que oren por mí, les poníamos las manos encima y aquellas personas estaban con una tristeza terrible, frustraciones y un sinnúmero de cosas. Salíamos de ahí, ellos se quedaban muy contentos. Qué bueno que vinieron. Nos íbamos para la otra casa, decía el guía: avancen porque tenemos que ir a otra casa, tenemos que sacar todo este sector. Íbamos, la misma situación entre jóvenes, mujeres y adolescentes. Lo mismo y lo mismo. La última casa que nosotros visitamos ese día, una muchacha, ella dice la señora: ¿quiénes son ustedes? Somos misioneros, venimos a compartir el evangelio. Dios los mandó, dice. Necesito que vengan y le hablen y oren por mi hija. Entren. Y pasamos adelante. Estaba la muchacha en un cuartito encerrado. Cuando yo entré ahí, a mí me quiso dar como temor y decía: pero ¿por qué? Así he querido sentirme yo muchas veces. Y allí mismo yo pensé: puede ser que la muchacha esté poseída. Lo mismo que todos podemos pensar: bueno, está endemoniada. La muchacha estaba deprimida. Y empieza a contar y a relatar todo lo que le había pasado. Y nos enseñaba fotografías. Miren cómo era yo. La muchacha empezó a perder peso a tal grado que las rodillas, las canillas se le empezaron a torcer. Y ella quedó sin poder caminar. Apenas se podía poner de pie si la levantaban. No se peinaba, no se bañaba, no quería saber de nadie. Era un llorar y llorar. Toda rasguñada de su cuerpo. Y ella se cubría. Pero ella dice: ¿quieren ver cómo yo estoy? Y empezaba a descubrirse. Y tenía aquel montón de cosas donde ella misma se dañaba. Y yo viendo aquello decía: hasta ese extremo todavía no llegué yo. Luego salimos de ahí y yo me fui con aquello. De regreso dice el guía: miren, ya no nos vamos a ir por este camino, nos vamos a ir por este puente, pero espero de que ustedes sean fuertes. ¿Por qué? Le dice la hermana. Este se llama el puente de la muerte, dijo él. Aquí se vienen a matar
todas las personas. Ustedes no saben cómo afecta esta área. Aquí hay alcoholismo, aquí hay drogadicción, aquí hay prostitución, aquí la gente se quita la vida, aquí la gente vive triste. Y yo dije, es cierto. Cuando pasamos por ese puente sentíamos que la vida se nos estaba acabando así de fácil, sentíamos casi desmayarnos. Cruzamos ese puente y yo no aguanté más. Cuando salimos de ahí le dije a la hermana, yo no puedo seguir caminando más aquí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Me extraña, me dijo ella. Yo sé que le extraña. Y le dije, ¿quiere que yo le cuente algo? Sí, yo también estoy deprimida. No le creo, sí. Porque muchas veces nosotros vemos a la gente, pero dentro de nosotros hay algo que a nosotros nos tiene prisioneros. Hay algo que a nosotros nos está matando a pausas. Y eso era lo que estaba pasando con mi vida. Vengo y le dije, yo necesito que ore por mí. Me dice, no, aquí no voy a orar por usted. Cuando lleguemos al campamento donde estamos hospedados, vamos a orar todos por usted. Espero no se sienta mal. Y le dije, no, yo necesito ser libre de esto. Y yo decidí romper el silencio. Yo no puedo seguir visitando gente deprimida cuando yo ando deprimida. Necesito ser libre. Nos levantan a las 3:45 de la mañana a orar, solo intercesión. Ahí mismo me dice la hermana, ahora es cuando. Venga, vamos a orar por usted. Y empiezan 300 personas que estábamos ahí, empezaron a orar por mí. Y yo empecé a sentir como algo salía dentro de mí. Y yo decía, por fin yo voy a poder ser libre. Y yo le decía, Señor, perdóname. Tanto tiempo yo trabajando en la iglesia, tanto tiempo yo diciendo que estaba bien, pero dentro de mí no estaba bien, porque yo muchas veces creía que era una simple tristeza. Como seres humanos nos entristecemos y decimos, bueno, esto se va a pasar, pero no pasaba. Era instantáneamente aquello, a tal grado de que las pastillas que el doctor me recetó solo las tomé un mes y dije, yo no más me tomo estas pastillas. Yo necesito por mí misma tomar coraje, y con la ayuda de Dios no me tomo una pastilla más. Y no me la tomé, pero yo estaba con aquello dentro de mi corazón. Luego, después de ahí, yo sentí un gran alivio, porque donde yo fuera, yo sentía que a mí nadie me quería, empezando por la casa, iglesia y todo el mundo. Y cuando yo encontraba a alguien que me prestara como un poquito de atención, si esa persona estaba conmigo un día, 2 horas o algo, y esa persona se iba, yo me encerraba en un mar de llanto. Siempre era lo mismo. Así era en la escuela, así era por lo menos si alguien llegaba de visita a la casa y se estaba 2 días. Cuando esa persona se iba, ya sea familia o amistades, yo sentía como que un muerto sacaban de nuestra casa, como que un familiar había muerto. Así viví todo ese tiempo, hasta que yo voy a ese viaje misionero y le digo, Señor, yo necesito ser libre. Por favor, ten misericordia de mí, porque yo no aguanto más. Perdóname por todo lo que yo he hecho. Lo he pensado, porque cuando yo me quedaba sola en mi casa, yo decía, ahora es cuando. Ya sea tomar pastillas, y no funcionaba. Recuerdo que me tomé un bote de pastillas que habían ahí y no eran vitaminas, para decir que por eso no me hizo daño. En la casa nadie tomaba vitaminas. Yo recuerdo que mi familia se viene en Paragualán y yo dije, ahora es cuando. Me escribí un montón de cosas en mi mano con un lapicero rojo. Me tomé la mitad del bote de pastillas que estaba a las 10 de la mañana y yo desperté a las 3 de la tarde. El día estaba hundido en agua. Y yo desperté mareada, con náusea, pero con un hambre terrible. Y empiezo a llorar de enojo y decir, ¿por qué esto no funciona? Tengo que buscar otra manera. Busqué otras formas y tampoco funcionaban. Recuerdo que no pasó nada, nadie sabía nada, yo seguía mi vida normal. Cuando yo vine de ese viaje misionero, yo venía feliz y todo a mi casa. De pronto me quedé sola un momento, y yo venía bien cansada y me acosté. Cuando yo siento que una gran piedra me la pusieron en el pecho, yo sentía ahogarme, ya por poco me moría. Como pude, me levanté, agarré el teléfono y le llamé a mi mamá y le dije, yo me estoy muriendo, como que alguien me está apretando, pero como que es una gran piedra que tengo en el pecho. Me dice, llama a unos hermanos que oren por vos. No, le dije. Me levanté y me fui a lavar y dije, esto se me va a pasar. Lavando estaba y yo siento algo otra vez en mi cuello,
como que me estaban partiendo así por pedazos. Y yo dije, esto no es normal. Agarra otra vez y me fui a acostar. No era pesadilla. Yo no ando caminando dormida. Me volví a acostar y dije, Señor, por favor. Cuando de repente estaba una tijera hacia lo lejos y oí una voz que me dijo, ahora es cuando te tienes que quitar la vida. ¿Te das cuenta que no vales nada? No servís para nada. Mírate cómo estás. Estás sola. Mira cómo te has sentido. ¿Quién ha estado por vos? ¿Quiénes? Cuando más han necesitado nadie ha estado. Y dije yo, es cierto, de veras. Y yo me vi con la tijera degollada de una vez. En eso suena mi teléfono y me dice mi mamá, mira, llama a tal y tal hermana que vayan a orar por vos. Y si no la llamas vos, les llamo yo. Llámeles usted si quiere. Cuando ella llama, aquello como que se detuvo en mí y yo me quedé esperando qué iba a pasar después de. Cuando llegan dos hermanas a mi casa y empiezan a orar por mí, todo. Luego algo salió de mí otra vez. Y yo decía, pero ¿qué es esta situación? Si yo allá en Nicaragua oraron los hermanos por mí, yo sentí que fui libre. Y cuando vengo otra vez la misma situación. Era algo como que se insertaba dentro de mí y una tristeza tan profunda como nada. Y ahora yo he sido libre de eso. Hemos trabajado de muchas maneras. Cuando estudiamos, lo primero que dicen, ¿alguien está deprimido? Y yo digo, yo he sufrido de depresión. En las peticiones donde nosotros vayamos y dicen, coloquen sus peticiones, yo coloco, necesito ser libre de la depresión. Y así, no porque yo venga declarando que esa enfermedad es mía, sino porque la depresión es algo, y yo sé que muchas personas no me van a dejar mentir, afecta nuestra vida, afecta lo más profundo de nuestro ser. Y nosotros sentimos que nos estamos muriendo a pausas, lentamente, pero algo que está destruyéndonos, haciéndonos pedazos por dentro. Ahora, hoy en día, mi vida no es la misma. Puedo pasar situaciones difíciles como todo ser humano, pero yo ya no llego al extremo de caer a lo mismo. Yo le digo, Señor, tú me libertaste un día. Desde que yo vine a ti, yo sé que fui libre, pero yo sé que esta depresión me ha venido estorbando, ha venido a hacer estragos dentro de mí. Quizá no todos nos van a entender. Yo no sé si alguien que nos está viendo ha pasado o está pasando la misma situación, y quizá nadie lo sabe. Quizá dice, bueno, es algo normal, o dice, lo que a mí me conviene es quitarme la vida. Es lo primero que uno piensa. Cuando esas voces empiezan a afectar y a decir, no vales nada, date cuenta, mira cómo estás. Y si es que en alguien pasó algo, empieza a caer todo ahí. Y empieza aquello como culpabilidad por algo que pasó. O simplemente decir, nadie te quiere, no vales nada, te desprecian, mira cómo te sentís. Y uno luego lo primero que piensa es cierto, yo mejor debo de quitarme la vida. Y ojalá hacer culpable a alguien. Yo tenía como un diario y yo escribí, tengo aproximadamente 5 años que eso está, no sé ni dónde lo tengo. No he querido leerlo, porque yo desde un principio que yo tenía uso de razón, yo empecé a escribir todo aquello. Y ahora si yo pudiera abrir eso, no encontraría nada bueno ahí, nada positivo. Todo era tristeza, todo era dolor, como que no había salida. Pero Jesucristo liberta. Hay un tiempo establecido para la libertad del ser humano. Y quizá usted esté hoy mismo en una situación quizás similar a la mía, o es igual. Y quizá usted está metido en una iglesia, quizá el líder, quizá está trabajando en algún liderazgo, qué sé yo. Pero usted siente eso dentro de su corazón y dice, se me va a pasar. Sí se va a pasar. Pero cuando nosotros abramos nuestro corazón y nos abramos con alguien, por supuesto una persona que esté dispuesta a ayudarnos,
Cuando alguien a usted se le acerque y le diga: ¿te sentís bien? Yo decidí romper eso y decir: estoy mal. Porque me daba pena que me dijeran: pero no es usted la que es cristiana, pero no sos vos la que estás en la iglesia, ¿y por qué estás así? O sea, eso no es normal. Hay gente, la mayoría de personas no van a entender eso. Pero hay un Dios todopoderoso que trabaja muchas veces de esa manera con nosotros. Es la única manera que quizá de doblegarnos. Lo puedo decir por experiencia. Hoy en día, cuando yo veo a alguien que quizás su rostro refleja tristeza, yo digo: puede ser que me va a insultar o me va a ofender o me va a decir: ¿y qué le importa mi vida? Pero me he atrevido a decirle: disculpe, le pasa algo. Perdóneme si lo voy a ofender, pero creo que a usted le pasa algo. Y la gente empieza a abrirse. Y yo como cristiana no puedo venir hoy y decirle: bueno, ¿y usted es cristiana? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿Necesita arrepentimiento o es que no está totalmente convertida? Las situaciones de la vida a veces lo agobian a uno de tal manera que uno dice: yo estoy mal, yo quizá no voy a salir de esto. Pero luego recordamos lo que dice la palabra, recordamos las promesas del Señor. Pero yo esta hora lo que puedo decirles es: abra su corazón al Dios Todopoderoso. En medio de toda esta situación yo decía: pero a mí ni Dios me ama. Esa es una mentira. Dios es un falso. Es más, quizá ni existe. ¿Y por qué? Si existe es porque no haces algo. ¿Para qué permitiste que yo naciera? Incluso le decía a mi mamá: ¿para qué me tuvo? ¿Por qué no me mató cuando yo estaba en su vientre? ¿Qué le costaba hacer algo para que yo no naciera? En el momento que uno se siente quizá confundido, llega a tener estas expresiones, porque yo lo hice. Yo le decía: Señor, ¿por qué permitiste que yo naciera? ¿Por qué cuando mi hermano murió, por qué no lo dejaste que él viviera y me hubieras quitado la vida a mí, si mi vida no vale nada? Y yo recuerdo que íbamos a actividades y Dios hablaba a mi vida y me decía: tengo un propósito contigo, pero tienes que sacar algo que está dentro de tu corazón. Y yo, como aquella tristeza, de repente encontraba a alguien y me decía, ponía la mano en mi pecho, en mi cabeza, y decía: ¿por qué está triste tu corazón? ¿Por qué está triste tu alma? Sabes que Dios te quiere libertar, sabes que Dios tiene cosas grandes para tu vida, pero tienes que deshacerte de esa tristeza que tienes en tu corazón. Y muchas veces venimos arrastrando problemas, venimos arrastrando tantas cosas porque no tenemos la capacidad de ponerle un alto desde un principio, y quizás nos dejamos avanzar esa tristeza en nuestro corazón. Pero hoy, con toda seguridad, yo digo: hay un Cristo que tiene, como dije al principio, un tiempo establecido para hacernos libres de toda esclavitud, de toda tristeza que a nosotros nos ha tenido quizá por muchos años, por tanto tiempo. Yo pasé más de 11 años en aquella esclavitud donde yo sentía que mi vida se estaba acabando poco a poco. Yo le decía: Señor, yo quisiera morir, acostarme y no despertar. Todas las noches era lo mismo: Señor, ¿por qué hoy no me quitas la vida? Yo no quiero despertar el día de mañana y seguir sintiéndome lo mismo. Señor, yo sé que yo te recibí en mi corazón, pero yo vivo en esta guerra. Y Dios siempre estaba ahí cuidándome, librándome, porque fue el único que no permitió que pasara algo más. Yo seguí involucrándome en la iglesia, nunca dejé de ir a la iglesia. Aunque fuera triste, yo me iba para la iglesia. Y no porque fuera hipócrita. No es de que usted va a una iglesia quizás sintiéndose mal y es porque sea hipócrita. No, es porque sabe que es el único lugar donde usted va a encontrar descanso para su corazón, para su alma. Y llega el momento
donde somos completamente libres. Seguimos trabajando en la iglesia, seguí trabajando en la iglesia, me fui involucrando más. Y yo le decía: Señor, en cuanto yo más me involucre en tu obra, haz que esa tristeza vaya desapareciendo. Entre más yo me involucre en las misiones, haz que eso vaya desapareciendo en mi vida. Y fue así. No voy a decirles que no va a llegar un momento que me voy a sentir triste, pero no llegar al mismo nivel donde yo me encontré por muchísimos y muchísimos años. Tantos días, tantas noches, tantas madrugadas de agonía. Agonía interna que nadie lo ve, solo el que está ahí arriba es el único de encargarse de estarnos cuidando, librándonos. Y llega el momento que cuando nosotros abrimos nuestro corazón por completo y decidimos confesar que esa depresión tiene que desaparecer, que esa tristeza, por muy terrible que sea, tiene que desaparecer de nuestras vidas, Dios nos ayuda a lograrlo. Y es de la única manera que vamos a sobrevivir, a llevar una vida como Dios quiere que vivamos. Dios en ningún momento quiere ver a sus hijos, a su pueblo tristes. Me recordaba tanto, y eso como que quería quizá tranquilizarme, cuando yo leía aquel pasaje cuando habla que Elías iba huyendo de la amenaza que le había hecho esta mujer, y le dice que le iba a quitar la vida. Y Elías corre y se mete en la cueva. Y yo leía ese pasaje y yo lloraba y lo volví a leer, y empezaba el capítulo anterior y decía: pero verdad que también Elías pasó esta situación. Yo me imaginaba a Elías deprimido, metido en la cueva, pero luego cuando yo encontraba que Dios le enviaba un ángel y le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Eso venía y como que me quería hacer entrar en razón. Bueno, Elías estaba deprimido, Elías estaba triste, Elías tenía miedo, Elías quería estar metido ahí, no quería salir. Yo decía: pero si le pasó a Elías, bueno, pues por eso es que yo estoy así también. O sea, a todos nos puede pasar. Pero cuando yo encontraba esto, que Dios le enviaba el ángel y le decía: ¿qué haces aquí, Elías? En pocas palabras le estaba diciendo: yo no te quiero hundido en esta cueva, yo te quiero fuera de aquí, cumpliendo el propósito por el cual yo te mandé. Yo decía: es cierto, Dios no nos quiere ver en la tristeza. Y cuando venía otra vez la tristeza a mi vida, le decía: Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí no me sacas? ¿Por qué no haces algo por mí entonces? Y el Señor hablaba muchas veces a través de sueños a mi vida, o a través de alguien, gente que nunca había visto en mi vida, ni me conocían ni yo a ellos. Ellos a mí venían y me decían: dice el Señor esto y esto y esto y esto, esto va a pasar. Y venía un momento y yo decía: me dijo la verdad, pero ¿por qué me dice que esto va a pasar? ¿Cómo sabe mi futuro? Y Dios no se equivoca. Me dice: va a llegar un momento que vas a ser libre por completo. Y cuando tu vida sea libre de esa tristeza, de esa depresión que la has abrazado y la has hecho tuya, yo voy a empezar, dice el Señor, a obrar, y lo vas a ver como yo lo voy a hacer. Y es correcto lo que Dios dice, lo que Dios promete, Él lo hace. Ahora estoy de pie, agradecida inmensamente por lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo. Pero ese agradecimiento no queda solo allí, decir: bueno, Dios lo hizo conmigo y solo ahí se queda. No, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer en tu vida. Pero tienes que decidir un momento y decir: basta, ya no puedo con esta situación. Yo siento volverme loco, loca. Yo siento que ya no puedo más. Y a veces cuando estamos metidos o metidas en esa situación, todo pareciera que nos sale mal. Y es ahí donde empezamos a convencernos: es cierto, Dios no me escucha, no me atiende. ¿Por qué me salió mal esto?
¿Por qué me salió mal lo otro? ¿Por qué mi familia esto? ¿Por qué esto? Y empezamos a justificarnos nosotros mismos porque vemos que todo aquello está en contra de nosotros. Pero Jesucristo te quiere libertar. Yo no sé si tú has estado pasando esta misma situación. Quizás no te has atrevido a contarle a nadie porque no hay alguien de confianza a tal grado de agarrar tu teléfono. Pues uno se encierra en esto y no quiere saber de nadie. Lo primero que uno dice: nadie me va a prestar atención, todos me van a juzgar, todos me van a señalar. Pero sí hay personas que están dispuestas a escucharte. Hay personas que están dispuestas a decir: yo voy a orar por tu vida. Yo me comprometo a orar contigo, a estar al pendiente de tu vida. Pues no cuesta nada. Yo lo decía muchas veces y no hubo nadie. Y eso era lo que más me frustraba a mí, porque decía: ¿y dónde están los siervos y las siervas de Dios? ¿Por qué Dios no le revela a alguien y me viene a buscar a mi casa? Esa pregunta rebotaba en mi cabeza, hacía eco, susurraba siempre a mis oídos: no hay nadie. Yo esperaba de alguien. Yo esperaba que alguien se acercara y me dijera: ¿cómo está? No pasaba nada. Y yo dije, cuando yo voy con el doctor y me dice: ¿sabes que tenés depresión? Y le dije: yo no. Pues te voy a explicar de qué se trata. Y empezó a explicarme paso por paso lo que yo sentía. Y me dice: ¿tenés amistades? ¿Por qué no hablas con alguien? ¿Por qué no querés salir? Y le dije: doctor, yo voy a la iglesia. Ah, sí, yo voy a la iglesia. Yo dije: este es otro que me va a juzgar. Aquí va a ser lo último. A decir: bueno, ¿y entonces qué te pasa? No, él me dice: mira, tenés que poner de tu parte y también abrir tu corazón. Necesitas sacar eso que tenés adentro. Eres joven y te estás destruyendo sola. Estas pastillas te van a ayudar. Si no te caen bien al final del mes, venís otra vez conmigo o vas a ir a una terapia. Yo le dije: doctor, yo no estoy loca, le repito, para ir con un psicólogo. No necesariamente vas a ir con un psicólogo. Pero le dije: doctor, a pesar de todo, yo le creo a Dios. Pues si le crees, poné de tu parte y que ya no vengas a buscarme otra vez por depresión. Hasta aquí, gracias a Dios, no he vuelto a esa clínica. No fue fácil, pero yo le hice promesas al Señor: Señor, si tú arrancas esto que está dentro de mi corazón, yo te voy a servir. Yo lo voy a dar todo lo que esté a mi alcance. Tenga poco o no tenga nada, siempre te voy a servir. Yo te prometo que yo voy a ir donde tú me mandes, que yo voy a hacer lo que tú me digas, porque yo no quiero volver a la misma situación. Y yo sé que muchas personas quizá están igual o peor que yo. Si tú lo haces, yo lo voy a hacer, yo voy a cumplir. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, lleno de misericordia, y hemos estado sirviéndole al Señor, quizá no como debiera, pero en lo que podamos lo estamos haciendo. Así que si tú estás ahí en tu casa, donde quiera que te encuentres, y cargas siempre con esa tristeza en tu corazón, no te dejes vencer. No dejes que eso vaya en aumento. Al contrario, nosotros mismos podemos ponerle un alto. El autoestima se va al suelo, y es ahí donde necesitamos que alguien llegue y nos levante el ánimo. Pero si no hay nadie, si no hay ni una persona, no hay un familiar, no hay una amistad, incluso quizá nadie de la iglesia, del grupo, pero podemos postrarnos. Lo que yo hacía, me encerraba, me cansaba de dormir, me cansaba de llorar, y me tiraba a orar y le decía: Señor, yo ya no puedo más. Necesito que me arranques mi vida, que arranques el respirar, el respiro que tú me has dado, y yo descansar aquí.
Pero en medio de todo ello siempre yo me postraba y decía: Señor, ten misericordia, haz algo. Aunque sea para reclamarle, pero decía: haz algo. Si de verdad existes, si de verdad me amas, haz algo, porque yo no puedo más. Ya no puedo más. Si tú estás en la misma situación, puedes decirle: Señor, yo no me voy a dejar vencer. Yo he creído en ti. Yo he creído en el Dios libertador, que Él es capaz de transformar todo aquello que para mí, que para ti pareciera perdido. Él está en el control de nuestras vidas. Él está en control de todo, y aunque nosotros no lo veamos de esa manera, y aunque nosotros creamos que todo está perdido, no todo está perdido. Hay solución, hay esperanza, hay salidas, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Tremendo testimonio. La verdad que muchas veces no entendemos, ¿verdad, hermana Julie? Tremendo el proceso que ella le tocó vivir. A veces al ser humano vienen tantas preguntas, el por qué esta situación que estamos atravesando. Sabes que oyéndote, hermana Yuli, hoy en la madrugada estábamos en un momento de clamor, y cabal yo que a doblar mis rodillas cuando me cae una llamada. Una persona angustiada, una persona donde dice: yo ya no quiero vivir con lo que me está pasando. Yo sé que así como ese caso hay muchas situaciones adversas, enfermedades que están golpeando al ser humano, situaciones duras, pero qué lindo es el poder haber escuchado a nuestra hermana Julie parte de su testimonio, porque sé que es más profundo, y algo que yo oía de lo que mi hermana compartía. Estaba tan chiquita, tan pequeña, y ya en ella, de lo que ella recuerda bien, dice ella podía sentir esa tristeza, que aunque el cielo estuviera azul o estuviera celeste, como decimos a veces, en la vida de ella estaba esa tristeza. Mire qué tremendo. Y qué especial es saber que ese Dios que cuida de nosotros, ese Dios que tiene poder. Sé que Dios ha permitido que la ciencia y todo, nosotros podamos ir a un médico. Pero sabes, hay situaciones donde de verdad el ser humano tiene que decidir, levantarse y decir: Señor, como le decía hoy en la madrugada a esta persona, me dolió tanto escuchar las palabras que esta persona me decía: ya no aguanto. Y muchas veces quisiéramos, dijo hermana Yuli, a veces tal vez en los momentos difíciles buscamos, pero ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me va a tender la mano? Y a veces no hay nadie, y en el peor momento, cuando tendríamos que tender la mano. Pero sabes, hay personas que estamos dispuestas. Hermana Yuli es una sierva del Señor. Dios la ha levantado con un potencial grande. Esa mujer ha sido llena. Una mujer que Dios la ha llevado de triunfo en triunfo, y aunque el precio que le tocó pagar no fue fácil. ¿Cuántos años, hermana Yuli, en ese proceso? Más de 11 años, audiencia. Más de 11 años. ¿Cuál podrá ser tu situación que estás viviendo en este momento? Tal vez llevas meses, tal vez llevas años, yo no sé cuánto. Pero más de 11 años, nuestra hermana Julie, viviendo una situación que solo Dios pudo levantarla y ponerla en pie. ¿Sabes? Esta tarde a mí me honra, la verdad, me da un privilegio grande de parte del Señor poder entrevistar a esta joven sierva del Señor, que le sirve al Señor con todo mi amor, y algo que miraba también en las palabras que ella expresaba, que ella le dice al Señor: si tú me sacas de acá, ella hizo un compromiso.
Hablábamos un poquito antes de entrar al programa de que a veces no sabemos el por qué. A veces hay situaciones que llevan al ser humano a esta condición. Y a veces no hay el por qué tendrían que estar en esta condición. Pero más sin embargo, si Dios está permitiendo algo en tu vida, creo que es el mejor momento para que te rindas y le digas al Señor: aquí está, haz algo, yo me comprometo. Él es un Dios fiel. Dice la palabra, Él es el Todopoderoso. Él es el Dios de todo ser viviente. ¿Y qué hay de imposibles para Él? Nada, todo lo puede hacer. Esta tarde vamos a estar orando por usted, audiencia. Yo le voy a entregar ese privilegio a mi hermana Yuli, una mujer que Dios la está usando, una mujer que Dios la ha levantado como plantadora allá en el Valle del Motagua, una mujer que le sirve al Señor y sé que Dios la lleva por más, pero que en medio de ese proceso que nos ha tocado vivir, hay palabras que nos hemos enlazado, hemos hecho pacto con Dios, hemos hecho un compromiso y hemos dicho: Señor, aquí está nuestra vida, para que tú hagas lo que tú quieras hacer. Yo quiero entregarle este tiempo a mi hermana Yuli. Vamos a estar orando si este es tu caso o es algo similar, porque quiero decirte, cuando a ti te dicen mire, yo soy mala del corazón, o yo tengo enfermo el hígado, yo tengo vesícula inflamada, te dicen un órgano, pero estas enfermedades tan raras donde el enemigo quiere ganar ventaja, pero sabes, en esta tarde venimos creyendo, venimos declarando que el Todopoderoso está con nosotros, que Dios nos ha enviado en esta tarde a orar por tu vida. Porque ese es el propósito, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que si lo hizo en nosotras, ¿por qué en ti no lo va a hacer? Nuestras vidas han sido transformadas por el poder de Dios. Y si nuestras vidas han sido transformadas, tu vida también va a ser transformada. Yo entrego este tiempo, hermana Yuli, y así intercedemos por las necesidades que usted pueda estar pasando. Vamos a estar orando en este momento. No sé quién pueda estar en una situación quizá parecida, como decía hermana Gisela, o igual, o simplemente no le encuentra sentido a la vida. Quizás no está hundido en una depresión, pero ve la vida como no vale la pena, o ha llegado al extremo de decir: ya no, ya ni le voy a pedir a Dios, ni voy a buscar ayuda, que pase lo que tenga que pasar. Pero sigue sintiéndose vacío y vacía, ahí en las horas de la noche, ahí en la madrugada, cuando uno despierta, es lo más terrible que puede existir. Pero yo quiero interceder juntamente con mi hermana en esta hora por todas aquellas personas que por una u otra razón se han venido sintiendo quizás miserables, quizás sin valor, quizás alguien te hirió desde niño, desde niña, quizás has venido con frustraciones. Yo no sé qué es lo que ha venido afectando tu vida, tu corazón, tus sentimientos, pero hay un Dios todopoderoso que lo puede hacer también en tu vida, como lo hizo en la mía. Y lo ha hecho en tantas vidas. Aleluya. Padre, en esta hora yo vengo delante de su presencia, mi amado, para darte gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú has permitido, Señor. Porque cuando estamos pasando la situación difícil, el proceso no tan fácil, decimos gracias. Aún no entendemos y aún quizá te cuestionamos. Pero
Pero cuando tú nos das las fuerzas para salir adelante, ahora solo podemos decir gracias, Señor, por lo que permitiste. Gracias, Señor, porque en medio de ello yo puedo ver tu mano de poder obrando. Y en esta hora yo clamo, Señor, por aquellos corazones, Padre, que quizás se sienten tristes, cargados, cansados, que ya no hay esperanza, que creen que ya no valen la pena, que quizá algo dentro de ellos hay voces diciendo: quítate la vida si no vale la pena. ¿Por qué no te aferras a un vicio mejor y te das por perdido, por acabado? Pero en esta hora, mi amado Espíritu Santo, llega ahí, Señor, donde quizá hay alguien que te está necesitando urgentemente. Donde hay alguien que te ha implorado, que te ha dicho con gemidos: Señor, por favor, haz algo, o quítame la vida, o me la quito yo. Ay, mi Rey amado, si tú lo hiciste en mí, lo puedes hacer en alguien más. Hay promesas que se tienen que cumplir en tu vida, en tu familia, en tu casa, aleluya. Y quizá lo que hoy estás atravesando es tu testimonio el día de mañana, para que pueda ser de bendición para otros. Ay, santo, mi alma le adora. Declárate libre en el nombre de Jesús. Dile: tristeza mía, no me vas a congojar más. Yo soy libre porque Jesucristo me hizo libre. Yo no sé si Dios te está preparando de esta manera, pero yo no sé si quizá tú has rehusado a la voz de Dios y has preferido quizá un vicio. Quizá ahora mismo estás en el alcoholismo, en la drogadicción, porque te has sentido vacío, porque te has sentido vacía y has dicho: es con lo único que yo siento que tengo vida. Ministra, Padre, ministra esta tarde. Reprendemos todas. Pero yo te digo en esta hora: declaro. Eso no te va a libertar, eso te va a acabar, te va a hundir cada vez más. Pero hoy recibe la ayuda de Dios para tu vida. Pero hoy atrévete a confesar con tus labios y decir: Señor, yo te prometo que te voy a servir, pero libre yo no quiero estar en esta misma situación. Ya no quiero ser esclavo, ya no quiero ser esclava de esta tristeza que está atormentando mi alma a tal grado que yo siento enloquecer. Declarar sanidad. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Se rompe toda cadena en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Oh, yo no sé qué es lo que te ha estado afectando. Oh, yo no sé a qué te ha estado llevando esta situación que has estado viviendo, pero este es el tiempo que te levantes y digas: hasta aquí no más. Ahora yo me levanto. Ahora hay alguien que le da valor a mi vida, y es el Dios Todopoderoso. Gracias, poderoso. No te dejes vencer. Llega ahí, papá, ahí donde están esas lágrimas que están derramando. Yo no sé qué es lo que has venido arrastrando hace años y no lo has querido soltar. Suelta lo que te está dañando, lo que ha venido a dañar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo. Él lo va a hacer en tu vida.
Él lo va a hacer en tu vida, Él lo va a hacer en tu casa, Él lo va a hacer en tu corazón. Solo ábrele tu corazón a Él. Solo dile que es lo que a ti te agobia. Él ya lo sabe, pero Él espera que nosotros tomemos la iniciativa. Santo, mi alma alaba tu nombre. Dile que le vas a servir. Gracias, mi amado, gracias esta tarde. Dile La gloria. Te da que lo tendrás a Él siempre en primer lugar, porque fue el único que pudo rescatarte. santo. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, Él está aquí. Y Él está para consolar. El Espíritu Santo está para consolar. Aleluya. Él ha estado ahí siempre y quizás no te has dado cuenta. Y quizás has tenido que llorar muchas veces, quizá en la mañana, quizá al mediodía, quizá en la noche, quizá te despiertas y empiezas a llorar. Y yo te digo, póstrate y dile: Padre, ya no más una lágrima. Ya no más una lágrima por el problema, una lágrima por esta tristeza que yo tengo. Yo hoy derramo mis lágrimas, derramo mi alma, pero delante de tu trono. Gracias. Y Él va a obrar en tu vida. Oh, gracias. Él va a obrar en tu casa, en tu familia. Gracias. Cuando aprendamos a ponerlo a Él en primer lugar, Él nos da valor. Él le da valor a tu vida. Y quizás si muchos te dijeron, de verdad no vale la pena, Él te va a honrar delante de aquellos que un día dijeron, no se va a levantar. Ese caso perdido, Dios es el de los casos perdidos. Tú eres mi Dios. Abre la puerta de tu corazón y dile: dale valor a mi vida, Señor. Que no sea lo que la gente diga, que sea lo que tú digas, Padre. Y Él lo va a hacer. Personas en esta tarde. Quizá te has sentido una persona que no vale la pena, que no encaja. Quizá ni en tu propia familia, quizá ni en la colonia donde vives, quizá en la sociedad sientes que no encajas, pero encajas en el corazón del Padre. Gracias, Señor. Pero encajas perfectamente bien en el corazón de tu Padre. Aleluya. Y Él se encarga de honrarte en público. Porque Él vino para libertarnos, para ayudarnos y para darnos vida en abundancia. En el nombre de Jesús yo bendigo todas aquellas personas que en este mismo momento se han sentido solos. Jesús está contigo. Él te ama y nunca te ha dejado ni te dejará solo y sola. Haz una promesa con Él. Cúmplela, porque Él sí cumple lo que promete. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea la gloria. Gloria al Señor, qué bendición. Sabemos que esta tarde Dios se ha glorificado de una manera especial. Yo sé que Dios ha estado hablando esta tarde a muchas vidas, a señoritas, a mujeres. Dios ha estado hablando y seguirá hablando a través de cada testimonio que el Señor nos permite pasar en este programa. Qué bendición. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. Se despide de usted su hermana en Cristo, Isela Ángel, quien Dios me permite estar presentando estos testimonios en este hermoso programa, en este hermoso canal, La Señal de Bendición, Oreb TV. Será hasta la próxima. Dios les bendiga y feliz tarde.